Hola, estimados estudiantes. Aquí empezamos una nueva unidad de nuestra asignatura Procesos Agroindustriales 2. Esta unidad trata sobre congelación de alimentos. Vamos a hacer varios videos de este tema y en este primer video vamos a tratar sobre la teoría general de lo que son los procesos de congelación de alimentos. Bueno, la congelación es una operación donde la temperatura baja por debajo del punto de congelación. Una proporción elevada de agua forma cristales de hielo en estas condiciones. Eh, Aquí tenemos este cuadro donde nos indica que la congelación pues, consiste en el descenso de la temperatura por debajo del punto en el cual se empieza a congelar el agua contenida en ese alimento. La temperatura más habitual de congelación es menos 18 grados Celsius. Los cambios de calor que se producen allí son dos: un calor sensible, que es el calor que se transfiere o que debe ceder el producto desde su temperatura inicial a la que esté a medio ambiente hasta el punto inicial de congelación. Luego hay una transferencia de calor latente durante toda la fase de formación del hielo y finalmente otra transferencia de calor sensible desde que el producto termina de congelarse hasta la temperatura final que se quiera almacenar. El principio en el cual se fundamenta la conservación de alimentos en la congelación es la disminución de la velocidad de las reacciones químicas, o sea, el factor Q10 que ya analizamos antes. Todas las reacciones químicas y biológicas descienden a medida que desciende la temperatura. Y el otro factor es la reducción de la actividad de agua, porque pues gran parte del agua contenida en el alimento se convierte en cristal y deja de estar, digamos, disponible para las reacciones bioquímicas. ¿Por qué la temperatura de menos 18 grados? Pues generalmente es porque la mayoría de los microorganismos, incluyendo los psicrófilos, no consiguen ya desarrollarse, tener ninguna acción a estas temperaturas de menos 18 grados. Aunque la acción de las enzimas sí puede continuar desarrollándose incluso hasta temperaturas cercanas a los menos 40 grados. Bueno, tenemos que hablar de lo que es la cristalización para entender los procesos de la congelación. Entonces, en estado líquido puro sabemos que las moléculas están animadas por un movimiento libre de energía que está dada por esta ecuación que es 3 medios de K por T, donde esta K es lo que se llama la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta. Entonces, cuando la temperatura desciende a 273 grados Kelvin, o sea, 0 grados Celsius, las moléculas se incorporan en una red cristalina, liberando el calor latente de congelación. Y esto en el caso del agua pura, ¿no?, que se congela a 0 grados Celsius, ¿no? Aquí tenemos la incorporación de las moléculas de agua en una red cristalina, y por eso el producto se torna sólido. Y aquí en esta figura tenemos diferentes formas de cristales de hielo que son pues bastante llamativas. Entonces la cristalización se da en dos fases. Primero se sucede lo que se llama el proceso de nucleación y luego continúa el crecimiento de los cristales. Entonces, cuando varias moléculas se han unido para formar un núcleo, un pequeño núcleo, las demás moléculas se van uniendo preferentemente a aquellas primeras que han formado ese núcleo y empiezan a hacerlo crecer. Esa es la fase de crecimiento del cristal. Entonces, en los alimentos, el agua hace parte de soluciones o emulsiones, ¿no? Un alimento, pues, bueno, dependiendo del que sea, pero generalmente contiene bastante humedad, pero pues digamos no es agua pura, sino que es una mezcla de varios compuestos con agua, una emulsión o una solución, y por tanto la temperatura de congelación de los alimentos es inferior a la del agua, es menor de cero. En esta figura tenemos dos curvas. La curva número 1 corresponde a la velocidad de crecimiento de los cristales y la curva número 2 corresponde a la velocidad de formación de los núcleos, ¿no? Ya sabemos que hay dos etapas en esta formación de cristales. La primera es la nucleación o formación de núcleos y la segunda es la formación de cristales.
Entonces lo que vemos aquí es que a medida que desciende la temperatura por debajo de cero, la velocidad de formación de los núcleos, esta curva de aquí, la curva 2, miremos que al principio es muy lenta y cuando llegamos, digamos, por debajo de los menos 10 grados, va a una ya fase de crecimiento exponencial de esa formación de núcleos hasta una temperatura por allá por debajo de menos 20 grados, donde ya se vuelve constante esa velocidad de formación de núcleos, ¿no? O sea que lo importante es que logremos descender la temperatura por debajo de menos 5 grados rápidamente para que haya una velocidad de formación de núcleos bastante acelerada. Y en cuanto a la velocidad de formación de los cristales, pues vemos que es lenta aquí hasta una temperatura cercana a esos menos 18 grados Celsius. Y cuando llegamos a esos menos 18 grados Celsius, entonces vemos aquí que la velocidad de formación de cristales pues se eleva hartísimo, mucho, una pendiente casi vertical, ¿no? En ese periodo entre menos 18 a menos 20 grados Celsius. Entonces, por eso también es muy importante que el descenso de la temperatura hasta esos menos 18 grados pues se haga de forma rápida para que los cristales eh, crezcan a alta velocidad sobre los núcleos que ya se han formado. Bueno, en el caso de los alimentos tenemos que la concentración de las diluciones en el citoplasma es mayor que la concentración de los líquidos que hay al exterior de las células, de los líquidos extracelulares. Entonces, lo que sucede es que si la temperatura desciende lentamente, la temperatura de congelación, o sea, si estamos haciendo una congelación lenta, lo que va a suceder es que va a haber una nucleación y crecimiento de cristales en el líquido extracelular. Claro, como el líquido del exterior de la célula está más diluido o menos concentrado, entonces tienen una temperatura de congelación más próxima a cero, o más alta, por decirlo así, que la temperatura de congelación de las disoluciones que hay en el interior del citoplasma. Entonces, si vamos bajando lentamente la temperatura durante la congelación del producto, empezarán a formarse cristales en el exterior de la célula, en el líquido extracelular. Empezará una formación lenta de núcleos, perdón, primero una formación de núcleos y luego irán creciendo cristales alrededor de esos núcleos en el exterior de la célula. Como van creciendo cristales en el líquido extracelular, ese líquido extracelular se va a ir concentrando, porque va a haber una disminución de agua en ese líquido extracelular, porque parte de esa agua se va cristalizando, por lo tanto va quedando menos agua líquida y esa solución se va concentrando, la solución extracelular. Como aumenta la concentración del líquido extracelular y llega a superar la concentración del líquido del interior de las células, entonces va a haber una salida de agua de la célula para recuperar ese equilibrio osmótico. Con ello, entonces, la concentración intracelular va a aumentar y por lo tanto va a disminuir la temperatura de congelación de esos fluidos intracelulares. O sea que cada vez, si la congelación es lenta, cada vez iremos teniendo una mayor pérdida de agua desde el interior de la célula, se va concentrando esa solución en el interior de la célula y su temperatura de congelación va aumentando, por lo tanto no la logramos igualar rápidamente y lo que se va es ir aumentando la formación de cristales en el exterior de la célula. Esto conlleva la formación de monocristales grandes en los espacios intercelulares. Esos cristales pueden crecer tanto que llegan a romper las membranas de las células y al final tendremos unas células deshidratadas tanto por la ruptura de las paredes celulares como por la pérdida de humedad desde el interior de la célula para compensar ese equilibrio osmótico que se pierde cuando la concentración del fluido extracelular se va incrementando a medida que se van formando cristales de agua en el exterior de esas células. Entonces, en esta figura vemos las consecuencias de una congelación lenta, lo que acabamos de explicar. Aquí tenemos una imagen, digamos, de lo que serían las células antes de congelar, ¿ya? Entonces empezamos, si hay una congelación lenta, se van formando cristales en el fluido extracelular, esos cristales empiezan a crecer, va a haber un aumento de la concentración en el exterior de esas células,
Por lo tanto, las células empiezan a perder fluido intracelular para compensar ese equilibrio osmótico. Eso hace que esos cristales vayan aumentando. Como aumentó la concentración del fluido intracelular, entonces su punto de congelación desciende aún más y eso hace que no se alcance rápidamente ese punto de congelación en el interior de las células. Y al final lo que tendremos son formación de grandes monocristales que llegan incluso a romper las paredes celulares y una deshidratación de las células, con lo cual al descongelar ese alimento vamos a tener un alimento que ha perdido su textura, su microestructura, que ha perdido gran parte del fluido extracelular. Es un alimento que va a presentar mucha pérdida de humedad cuando empecemos el proceso de cocción o de más cuando lo descongelemos. Y se pierden compuestos nutricionales, se pierden características organolépticas y el producto, pues, digamos, es de una calidad muy indeseable o inadecuada, más bien. Por el contrario, cuando hacemos una congelación rápida, entonces pasamos rápidamente a la zona de formación de núcleos. En la figura anterior que vimos, a la fase de nucleación rápida, tendremos que se forman miles de núcleos o millones, no sé, de núcleos tanto en el interior como en el exterior del fluido extracelular, porque rápidamente alcanzamos esa temperatura de formación de núcleos tanto en el interior como en el exterior de la célula. Y entonces los cristales, como tenemos muchos núcleos, pues cada núcleo de ellos que implica alrededor del cual van a empezar a crecer los cristales que crecerán muy poco, porque hay muchísimos núcleos alrededor de los cuales se van uniendo las demás moléculas de agua y entonces cada núcleo o cada cristal crecerá muy poco. Entonces tendremos una formación de miles o millones de microcristales, tanto en el interior como en el exterior de la célula, que no causarán los fenómenos que se causaran en la congelación lenta. Y también, pues al descongelar el producto, vamos a tener un producto que no pierde ni su microestructura, ni su textura, ni esos fenómenos de deshidratación celular, ni demás que comentábamos en el caso de la congelación lenta. Por eso es muy importante lograr una congelación rápida de los alimentos para que mantengan una buena calidad. Todo lo que habla aquí de ultracongelados. Ultracongelación es una congelación muy rápida. Entonces aquí lo contrario, si la temperatura baja rápidamente, o sea, una tasa, digamos, igual o mayor de 5 grados Celsius por minuto, entonces se alcanza la zona de velocidad de nucleación rápida, tanto en el interior como en el exterior de la célula. Se alcanza el punto de congelación dentro del citoplasma. Aparecen millones de núcleos en todo el líquido, tanto del interior como del exterior de la célula. Se forman microcristales en todo el producto. Las células no resultan dañadas y la textura del alimento no se afecta en la descongelación. Aquí tenemos la curva de congelación típica para el agua pura. Esta es para el agua pura. Esta es una figura de temperatura versus tiempo. Entonces aquí tenemos que, digamos que el agua estaba a una temperatura inicial de 15 grados Celsius. A medida que pasa el tiempo, entonces disminuye su temperatura por debajo de 0 grados. Digamos, para lograr que inicie la congelación tiene que haber un descenso por debajo de 0 para que termodinámicamente se empiecen a formar esos cristales. Y luego entonces la temperatura se equilibra en 0 grados y todo el proceso de congelación sucede a una temperatura constante de 0 grados hasta que termine de congelarse toda el agua. Una vez se ha terminado de congelar todo el agua, pues entonces sigue una fase de pérdida de calor sensible hasta llevar esa agua congelada hasta la temperatura final que desea llevarse, en este caso por ejemplo a menos 10 grados. Entonces tenemos aquí estas zonas, una zona AB donde hay una pérdida de calor sensible, la zona BC donde hay una pérdida de calor latente, que en el caso del agua pura pues esos cambios de fase se dan a temperatura constante, y una otra fase CD que también es una pérdida de calor sensible. Está la curva de congelación para el caso de un alimento. Como el alimento es una solución, no es agua pura, sino que es una solución, entonces lo que sucede es que esa solución tendrá una temperatura inicial de congelación, pero luego a medida que se va congelando parte del agua de esa solución, la misma solución se va concentrando y su temperatura de congelación va disminuyendo hasta que finalmente logra congelarse por completo.
Entonces tenemos también estas zonas AB, que es de pérdida de calor sensible. Luego llegamos al punto inicial de congelación del alimento, que generalmente está a temperaturas entre menos 0,8 a menos 2,8 para la mayoría de los alimentos. Luego aquí empieza a congelarse el alimento, pero esa temperatura de congelación va descendiendo a medida que se va congelando el agua y se va concentrando esa solución. Termina de congelarse todo el alimento y luego viene una fase de subenfriamiento hasta que alcancemos la temperatura final deseada, y esta fase pues también es una pérdida de calor sensible. Entonces tenemos esta primera fase que es la de precongelación, la fase de congelación en sí misma y luego una fase de enfriamiento hasta la temperatura final de almacenamiento. Entonces la fase de congelación en el caso de los alimentos no se da a temperatura constante. Aquí en esta tabla tenemos temperaturas a las cuales inicia la congelación en diversos alimentos, ¿ya? Y esto depende principalmente del contenido de agua que tengan esos alimentos. Para el caso de las hortalizas, entonces tenemos entre menos 0,8 y 2,8, como dijimos antes. Para el caso de las frutas, pues bueno, es similar al de las hortalizas. En carnes, por ejemplo, entre menos 1,7 a 2,2, ¿ya? Porque los tejidos son más compactos, el coeficiente de transferencia de calor en las carnes es menor. Entonces la temperatura inicial de congelación en las carnes es más baja que en el caso de las frutas y hortalizas. Pescados, ¿no? Aquí vemos que es entre menos 0,6 a 2. Leche, que bueno, tiene bastante humedad y demás líquido, entonces congela fácilmente, pero es inferior a la temperatura de congelación del agua, en el caso de los huevos también. Aquí comparamos tres curvas de congelación, 1, 2, 3, digamos para distintos alimentos. Entonces tenemos una curva 1 donde hay una velocidad de congelación, digamos, lenta, ya este es el tiempo en el eje X. Vemos que el producto se lleva bastante tiempo hasta que logra congelarse por completo. Luego viene la fase de postenfriamiento. Esta es una velocidad de congelación intermedia. Y aquí tendremos la curva 3 con una velocidad de congelación rápida. Entonces vemos que esta zona de pérdida de calor latente pues es bastante pequeña, ¿ya? Y luego sigue la fase de postenfriamiento hasta la temperatura final de almacenamiento. Hay otro fenómeno que se llama recristalización. La recristalización, bueno, explicamos aquí en qué consiste. Sucede que los cristales de hielo en los alimentos congelados están sujetos a evolución o a cambio, tanto en su forma como en su tamaño, con relación a la energía libre superficial y a los cambios de temperatura. Entonces, este es un ejemplo de un proceso que se llama recristalización emigratoria. ¿Qué sucede aquí? Aquí vemos que hay un cristal grande, unos cristales medianos y unos cristales más pequeñitos. Aquí tenemos, digamos, el producto a menos 18 grados Celsius. Suponiendo que se eleve la temperatura de esa cámara de congelación desde menos 18 hasta menos 12, entonces allí lo que va a suceder es que, digamos, parte del agua de esos cristales, sobre todo los más pequeñitos, entonces se van a descongelar aquí, y luego si volvemos a llevar ese producto a la temperatura inicial que tenía menos 18, entonces esa agua que se ha derretido, esa agua que está líquida, se va a incorporar o se va a congelar sobre los cristales más grandes que teníamos o que quedan allí. Entonces va a hacer que este cristal crezca más porque desaparecieron estos dos cristales pequeñitos que habían y este cristal se incorporó el agua que se había descongelado, se incorporó en el cristal grande, y entonces va viendo, si luego vuelve a suceder el mismo fenómeno, entonces otros cristales más pequeños se descongelarán. Si la volvemos a enfriar más, entonces habrá crecido ese cristal mayor, digamos, a costa de los otros cristales más pequeñitos que se han ido descongelando debido a esos cambios de temperatura, aumento de temperatura, ¿ya? Entonces decíamos que esa recristalización sucede por cambios de temperatura o por, eh, digamos, buscar una estabilización de esa energía libre superficial. Esta es otra que se llama, otro fenómeno de recristalización que se llama recristalización isomásica. Entonces aquí tenemos tres cristales que de masa 1, masa 2, masa 3 que son iguales, ¿no? Las masas son iguales,
pero resulta que esta forma es más inestable, tiene más, esta figura, digamos, es más inestable termodinámicamente y entonces va a ir cambiando gradualmente su forma, buscando una superficie más estable, que sería la esférica, y entonces el cristal va cambiando esa forma. Miremos que tiene estas superficies, en este caso la superficie 1 es mayor que la 2 y la superficie 2 es mayor que la 3, me refiero pues al área superficial de esta figura, ¿ya? Entonces, pues eso, se va dando ese cambio de la forma del cristal porque va buscando una forma más estable. Esa es la que se llama recristalización isomásica. Hay otro fenómeno de recristalización que es por presión. Por ejemplo, cuando tenemos alimentos congelados en cajas y que encajamos o arrumamos unas cajas sobre otras, entonces aquí vemos un cristal 2 que está recibiendo una fuerza, digamos una presión, y está sobre un cristal 1. Entonces, esta fuerza lo que va a ocasionar es que este cristal 2 vaya perdiendo parte de su masa y la vaya cediendo al cristal 1, con lo cual este cristal va a ir creciendo a costa del agua que va perdiendo el cristal 2. Entonces va habiendo un crecimiento de unos cristales y una disminución del tamaño de otros. Bueno, hablemos un poco de lo que es la cadena de frío. La cadena de frío es toda esa serie de etapas de almacenamiento que se dan durante el almacenamiento y comercialización de los productos alimenticios. La temperatura en todas esas operaciones debe ser cercana, igual a la del producto inicial, o sea, miremos que esos fenómenos de recristalización, sobre todo los ocasionados por temperatura, pues se dan debido a esos cambios de temperatura, de aumento y disminución de temperatura, y eso es bastante indeseable. Entonces, se debe mantener la cadena de frío, es decir, tratar de que el producto mantenga su temperatura de congelación a lo largo de toda la cadena de distribución. Su mantenimiento, o sea, mantener la cadena de frío, garantiza que los productos no se deterioren antes de tiempo, no pierdan su calidad. Entonces, pues en la cadena de frío tenemos la parte de la refrigeración o congelación, digamos, en la planta, en la fábrica del alimento. Una vez lo congelamos o lo refrigeramos, luego lo almacenamos allí mismo en la misma planta de procesamiento. Luego vendrá el transporte. Vamos a llevar el producto, lo sacamos de la cámara de almacenamiento en la empresa, en la fábrica, y lo transportamos hasta una zona de almacenamiento mayorista, por ejemplo, ¿ya? Hasta un distribuidor mayorista. Luego ese distribuidor mayorista lo transportará, o habrá un transporte de ese distribuidor mayorista hasta un almacenamiento minorista, ¿no? Distribuidor minorista. Luego vendrá la exhibición en el punto de venta, por ejemplo en los supermercados, y luego el transporte y almacenamiento por el consumidor. El consumidor compra el producto en el supermercado y bueno, lo lleva en su carro hasta que realmente lo deja en su refrigerador. Entonces, en toda esta cadena, pues generalmente si no se mantiene bien, pues van habiendo rupturas de esa cadena de frío momentáneas o, bueno, a veces no tan momentáneas, largas. Pues el producto va a sufrir un aumento de su temperatura, luego vuelve y se almacena, se ingresa a otra cámara fría, volverá a enfriarse, y luego se transporta o se saca de ese almacén, hay otro aumento de temperatura, luego vuelve a haber otra disminución y entonces van sucediendo esos fenómenos de recristalización, descongelación y luego otra vez de parte del alimento, luego otra vez congelación o aumento de la temperatura si es un producto refrigerado y luego otra vez disminución. Entonces el producto va perdiendo calidad e incluso va habiendo riesgo de contaminación microbiológica, de acción de enzimática, cambios químicos, etcétera, que van deteriorando la calidad del producto. Bueno, aquí tenemos lo que son los métodos de congelación. Esta es digamos, una clasificación que en este caso está por el contacto está clasificados así, por métodos de congelación por contacto con superficie fría, por contacto directo con aire frío o por inmersión. Dentro de los métodos de congelación por contacto con superficie fría tenemos los congeladores de una placa o de dos placas, congeladores con dos placas a presión,
congeladores de escarcha o congeladores de túneles de congelación de superficies. Cuando hablamos de estos métodos de contacto directo con aire frío, tenemos cámaras de convección natural o cámaras de convección forzada, congeladores de túnel, de cinta sin fin, que bueno, el túnel finalmente lleva cinta sin fin, y de lechos, lo que se llama una congelación por lechos fluidizados. Y en el caso de la inmersión tenemos la congelación por inmersión en gases licuados como nitrógeno líquido o CO2 y inmersión en otras mezclas frigoríficas como salmueras u otros fluidos refrigerantes. En el siguiente video pues ya explicamos en detalle estos diversos métodos de congelación o equipos o sistemas de congelación de alimentos. Muchas gracias.